Muy buena tarde. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo están? Profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes, tutor. Buena tarde. Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, contentos, muy bien de salud. Estaba Igual que todos, haciendo la tesis. igual que todos en su casa, Mamá. familia. Estamos admitiendo a todos. Ya tenemos 43. Vamos a darle 5 minutitos y empezamos, ¿vale? Para Buenas tardes. la mayoría. Buena tarde. Buenas tardes, profe. Hola, buena tarde. Ahorita. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buena tarde, bien. ¿Y tú qué tal? Buenas tardes para todos. Bien, gracias a Dios. Escribiré para los Profe, antes de iniciar, le puedo hacer una pregunta. Buenas tardes. Sí, cuéntame. Yo soy del grupo 99. El sábado tenemos una reunión a las 8. Sí. Esa es la que íbamos a hacer el 21, la del sábado. Sí, sí, porque me dijeron que, porque no teníamos campus, es que lo habilitaron hasta hoy en la tarde, Entonces, esa es para el sábado a las a 8, las 9, ¿cierto? a las 8 sí, empiezo a las 8 y luego sigue a las 9 otro grupo, a las 10 y a las 11 Profe, y esa la vamos a hacer por Skype. por Skype. Sí, yo leí ya tu mensaje, pero toca por Skype. Toca que organices con tu grupo antes eso. Mañana, si quieres, te reúnes con ellos y organizan para Listo, que profe. puedas estar ahí pendiente. Sí, tengo que estar porque imagínese. Vale, Ana, tranquila, no te preocupes. Ok, profe, Organízate gracias. con tu grupo para que puedas entrar. No sé por qué no pudiste entrar qué día. Sí, señor. Buenas tardes. Ya de uno. Buena tarde. Como que van a ver como no, porque no. Pues claro, no me mercado. La señorita es que va a poner espacio todo, porque no hay paso. Vea, yo para escuchar las clases. Bueno, ya tenemos 60 estudiantes. Quedan casi 3 minuticos de espera. Y empezamos. Regálenme un momentico acá, me voy a retirar un par de minutos y ya voy. Bueno. Papi, a ver, ¿qué me decirles que la próxima? ¿Dejo los platos allá? Sí. Pues era como para no manipularlo. No, todo bien, papi, usted hace así, ¿ve? Sí, eso pensé. No, acá los dejamos allá. Y lo envuelven y ya. Chacaraca, chaca. Listo. Gracias, papi.
Con ese, mire. Miren, ¿sí ven? ¿Y con qué nombre debe aparecer? ¿Con qué nombre debe aparecer? Desde que lo voy a hacer. No me respondes con qué nombre debe aparecer. Bueno, vamos a dar entonces inicio a nuestra reunión del paso 4, que es el paso, digamos, el que consolida todo el proceso de aprendizaje del diplomado en términos de competencias duras, es decir, de las competencias disciplinares a nivel conceptual y a nivel teórico. Yo quiero felicitarlos porque hemos llegado ya a esta, digamos, fase definitiva y he visto que en la mayoría de los estudiantes un buen desempeño, ya están asimilando la parte conceptual, muchos ya asimilaron, muchos grupos ya presentan informes con, digamos, con mejoría en las normas APA, aunque todavía falta. Hay algunos grupos que todavía, digamos, han presentado algunas similitudes y pues eso me preocupa todavía que a estas alturas estemos en esa situación. Pero digamos que en términos generales, yo quiero felicitarlos porque realmente se están viendo los avances en lo que ustedes están presentando, están haciendo. Ya he estado, la semana pasada que estuve revisando y asesorando las últimas fotovoz, porque muchos grupos y más que todo a nivel individual, muchas personas me contactaron por Skype antes, desde la primera semana, fueron 3 semanas del paso 3, y pude asesorarlas con tiempo, estuvimos en un trabajo muy de seguimiento, de acompañamiento, y hasta el final. Otros grupos los pude asesorar ya muy en la última semana,
pero a cada uno de los estudiantes les puede hacer su acompañamiento y ya he estado mirando algunas fotobús, lo que son las WITs, las salas de, ¿cómo es que le llamamos? Bueno, como la especie de museo, ¿sí? La sala... Sala de exposición, profe. La sala de exposición, gracias. Las salas de exposiciones están muy buenas. Ayer estuvimos precisamente revisando una con un grupo que me pidió el favor de que querían que yo les hiciera después de haberla presentado, si realmente ya habían logrado los objetivos y si faltaba algo, pues hacer una retroalimentación. Sí, ya los voy, aquí me están diciendo que hay algunos por entrar, ya les estoy admitiendo. Gracias. Bueno, entonces realmente se ven los avances y ustedes saben que la parte práctica del diplomado les voy a pedir que apaguen los micrófonos. La parte práctica del diplomado son el paso 3 y el paso 4. Tienen teoría, pero también es la parte práctica. Y este paso 4, digamos que recoge todo lo que hemos visto hasta el momento, inclusive elementos que ustedes como en su formación han tenido durante su carrera. Y esto al final, en el paso 5, obviamente ya viene la sustentación y pues ustedes van a estar muchísimo más preparados para ese momento, que es una experiencia bien importante, además que les va a generar competencias blandas como presentaciones ante un público externo que no conocemos, en PowerPoint, cómo preparar un PowerPoint, porque eso es una técnica de comunicación visual y audiovisual también, muy importante que a veces no sabemos manejar. Entonces, la forma en que nos vamos a comunicar, la forma en que vamos a hablar, el lenguaje que vamos a utilizar ese día en la sustentación. Entonces, aquí en el paso 3 ya empezó. Como con la fotovoz. Las conclusiones del paso 3, que es ahora, yo tengo que revisar, hasta que revise todos sus informes del paso 3, voy a hacerles una retroalimentación de las conclusiones, principalmente porque esas conclusiones van a entregarse también en el paso 4 y van a ir hasta la sustentación, es decir, hasta el paso 5. Entonces es muy importante que cuando yo les haga la retroalimentación, si hay que fortalecer algo, lo hagan, porque si no aparece en el paso 4, pues a eso les va a bajar puntos. Entonces tengámoslo en cuenta. No es por asustarlos, sino porque ustedes saben que yo hago estas reuniones más que todo para poderles o compartir unos tips para los aprendizajes por un lado y también para que les vaya mejor en cuanto a sus calificaciones. Muy bien. Antes de comenzar ya con la guía, les quiero decir que hemos tenido problemas con la plataforma toda esta cohorte en el diplomado. Ustedes lo han podido vivenciar algunos porque, por ejemplo, las notas se borran. Algunos me han escrito que ya no ven la nota del paso 1, que se les borró la nota del paso 2 y está pasando. Entonces nos está pasando a todos los profesores del diplomado únicamente, no sabemos por qué. Y también el día de ayer, por ejemplo, perdimos el campus, no pudimos entrar. Ayer tenía yo reuniones con varios grupos y se nos perdió el campus. Ninguno de los profes pudimos entrar y lo habilitaron hasta hoy después de las 2 de la tarde, que yo me senté otra vez después de almuerzo. Volvieron a habilitarlo. En la mañana estuve hasta el mediodía intentando entrar y no pude. Entonces les quiero decir eso, que no se preocupen por si de pronto no aparece la nota, si se les borró. Me escriben y yo con mucho gusto les envío un pantallazo, vuelvo a calificarlos, o sea, vuelvo a colocar la nota porque yo tengo mis apuntes, coloco la nota y les envío un pantallazo de que volvió a colocarse la nota para que ustedes lo guarden por si algo pasa más adelante. Entonces, hoy revisé hasta antes de la reunión todas las notas del paso 1 y paso 2 y volvieron a faltar notas. Entonces volví a corregirlo. Hasta este momento están todos con sus notas, pero como ustedes se dan cuenta, les estoy diciendo, se están borrando las notas y no sabemos por qué. Los ingenieros nos han dicho que es porque de pronto estamos usando el Google
Google Chrome, que intentemos usar otro. Yo he usado el Mozilla, pero igual también se borra, que es lo que ellos nos han pedido. Pero bueno, ahí vamos. Eso por un lado. Bueno. Y yo creo que, bueno, empecemos entonces ya con la guía de actividades. Entonces les voy a compartir pantalla para que la vayamos revisando. Esta guía es muy especial porque vamos a trabajar el enfoque sistémico. Vamos a tener en cuenta conceptos muy claves. No están en el diplomado, no están en la guía, no están en las lecturas, pero yo quiero compartirlos para de pronto que tengamos como una visión amplia de lo que es la teoría general de sistemas, que es uno de nuestros paradigmas en el programa de psicología, uno de los paradigmas desde donde nosotros estamos haciendo la mirada de todo lo que está sucediendo en la sociedad, en la cultura, en los grupos, ¿sí? Es una forma de ver la realidad. No es la única. Nosotros tenemos también dentro de los paradigmas, ya lo he compartido en algunas ocasiones, el paradigma complejo, ¿sí? De la complejidad. También tenemos el paradigma del construccionismo social, y son como los básicos, ¿no? Tenemos otros allí, pero digamos que son como los más fuertes. Muy bien, entonces vamos a empezar con la guía. Ya les voy a compartir pantalla. Perdonen un momentico. Aquí donde está compartir, acá. Compartir. Y la guía. Paso 4. Por favor, alguien que me diga si la están viendo, si ya la están viendo. Sí, señor. Vale. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, guía de actividades y rúbrica de evaluación paso 4, escenario 2, abordaje de contextos desde los enfoques narrativos. Miren que el anterior era la imagen y la narrativa, ¿sí? Y ya comenzamos a ver por allá documentos de Michael White, australiano, trabajador social, ¿sí? Que trabajó desde el enfoque sistémico junto con David Epstein de Nueva Zelanda. Él es antropólogo, y entre los dos fueron desarrollando esta técnica que nace en la teoría de sistemas, nace en la terapia familiar sistémica, ¿sí? Pero ellos dicen que no son sistémicos, dicen que ellos son construccionistas sociales, ¿sí? Su enfoque. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, la terapia narrativa se ha venido utilizando desde los años 80, cuando ellos hicieron sus primeros aportes, y ha sido muy importante en el trabajo con grupos humanos, porque hasta el momento en que ellos aparecieron, se venía trabajando la terapia familiar sistémica solamente hasta el núcleo familiar. ¿Sí? Profe, qué pena le interrumpo un segundito. Es que la compañera Viviana está esperando que le den ingreso, que Ya. tuvo una falla con el internet y se salió. Gracias. Qué pena, gracias. Aquí ya les de admitir. Hay 6 personas, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan de dónde viene esto, ¿sí? Lo de la imagen, pues se ha venido utilizando, esto es artístico. Ustedes saben que toda la historia de la humanidad, la historia del arte, la pintura, el dibujo, comenzando en el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, la televisión, todo es la danza, la música, todo esto es antiguo, ¿sí? Digamos como el ser humano, el canto, hay tantas, la escritura de la poesía, todas las artes literarias, ¿cierto? El cuento, la poesía, la narración, bueno, hay tantas, la novela, bueno, a nivel artístico hay muchísimo, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta que en este diplomado nosotros hemos abordado el arte. El arte es súper clave para el trabajo en psicología, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la sala de exposición no es hacer una WITS por hacerla,
Ojalá ustedes cuando viajen allá en sus sitios de trabajo, si hay algún artista, si hay algún museo donde hagan exposiciones, o de pronto cafés donde hacen exposiciones, vayan, vean el arte, vayan a ver danza, vayan por ejemplo, las sinfónicas, las filarmónicas, cuando se presentan, que son generalmente gratis, en todas partes, generalmente son gratis, eh, ir a verlas, porque esa es parte de nuestra sensibilidad, es parte de ese ser integral. ¿Qué hace el arte? El arte trabaja muchísimo el hemisferio derecho del ser humano, que es donde tenemos la gran parte de todo lo que son nuestras emociones, es el hemisferio creativo, mientras el izquierdo es el racional, ¿sí? Entonces, y por eso debemos trabajar muchísimo esa otra parte, porque nos da sensibilidad, ¿sí? Esa es la parte de la sensibilidad del ser humano. Es donde están nuestros mejores sentimientos, los más profundos. Es la otra forma de ver el mundo, no es de lo racional, sino desde la sensibilidad humana. Entonces, por eso el arte para nosotros es muy importante dentro del diplomado, y no solo en el diplomado, sino en la labor profesional del psicólogo. Entonces, les hemos compartido en el paso 3 todo lo que es la fotovoz, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan en cuenta como una técnica. Ahí le decimos herramienta. Yo soy muy claro en eso. A mí no me gusta la palabra herramienta, ¿sí? Entonces yo digo que eso es una técnica. La fotovoz es una técnica que utiliza una herramienta llamada cámara fotográfica. Porque es cuando yo hablo de herramienta, yo en esa parte de los conceptos trabajo mucho, entonces me gusta reflexionar bastante sobre qué es lo que queremos expresar. Para mí una herramienta puede ser un serrucho, una herramienta puede ser un martillo, ¿sí? Eso sí es una herramienta. Ahora, la técnica es la forma en que yo uso esa herramienta. Esa es la técnica. Entonces, por ejemplo, si yo sé clavar una puntilla con el martillo, estoy utilizando una técnica, ¿cierto? Con una herramienta llamada martillo. Lo mismo pasa en la imagen. Yo necesito una cámara, y la cámara puede ser mi celular, puede ser una cámara fotográfica especializada que me permite utilizar efectos para trabajar la técnica. Bueno, y ahí comenzamos a trabajar la narrativa, ¿cierto? Entonces, pero esas narrativas apenas nos estábamos acercando. En este paso, ya nuestro enfoque va a ser meternos de lleno en lo que es la terapia narrativa, ¿sí? O los enfoques narrativos, porque hay varios, hay varios. La terapia narrativa es uno de ellos, y como les decía, Michael White y David Epstein son los principales exponentes, fueron los creadores de la terapia narrativa. Entonces es muy importante que ustedes lean los documentos, como siempre les he dicho, hay que leer, hay que conceptualizar, hay que teorizar, y desde ahí vamos a tener que sustentar el paso 4 y el paso 5, que es la sustentación ya con el jurado que nos van a otorgar en la universidad para ese día. Muy bien. Dentro del enfoque sistémico debemos tener en cuenta varios conceptos. No sé si algunos de ustedes me quiera decir quién es digamos, el principal exponente del enfoque de la teoría, no, del enfoque no, de la teoría general de sistemas, porque aquí más atrás todavía. Estamos hablando de mediados del siglo XX. Yo lo he nombrado acá en algunas de las reuniones. ¿Quién es el exponente de la teoría general de sistemas? Que no era psicólogo, era biólogo. Miren cómo también Michael White es trabajador social. Tutor fue Bertalanffy. Bertalanffy. Se llama Ludwig von Bertalanffy. ¿Listo? Él como biólogo desde la célula comenzó a darse cuenta que la célula es un sistema, es un microsistema pequeñísimo, microscópico, pero está lleno de unas partecitas de elementos. Es un conjunto, dice él, es un conjunto de elementos debidamente comunicados, ¿sí? Tienen mucha información, cada elemento genera información y un elemento necesita del otro. Y si yo modifico un elemento, hago que ese elemento, al modificarlo, modifique a los otros porque la interacción comienza a cambiar.
Entonces miren cómo fue importante ese paradigma, porque nos permitió trascender lo que hasta el momento venía haciendo la psicología desde el psicoanálisis, el conductismo, parte del humanismo y otras corrientes psicológicas que veían solamente a un elemento aislado y lo trataban de manera aislada en la terapia, ¿sí? Ese eran los enfoques hasta ese momento y muy de tipo diagnóstico, muy de tipo, repito, individual, no veían más allá de eso, lo máximo era de pronto la pareja cuando aparece la teoría de sistemas, entonces ya comenzamos a ver la pareja, la familia, ¿cierto? Y en el construccionismo social, mira, es muy importante esto. Una cosa es el construccionismo social, que tenemos ahí como sus, ahora vamos a hablar de los exponentes, y otra cosa es el constructivismo social. Profe, disculpe. Sí. Profe, disculpe. Es que hay micrófonos abiertos y yo no le estoy escuchando a usted, sino la bulla del fondo de los demás micrófonos. Por favor, como siempre les pedimos que por respeto a todos, podamos comunicar mejor, evitemos el ruido, cerrando micrófonos. Bueno, gracias. Entonces, hasta ese momento estamos hablando más o menos de como hasta los 60s, incluso 70s todavía veníamos con ese enfoque muy individualista. De pronto teníamos a Carl Rogers con el humanismo que hacía la parte de trabajos de grupo, los grupos T, los grupos de encuentro, que se llamó. También tenemos a Moreno, que venía trabajando todo el sociodrama, pero lo hacía ya a nivel de grupo. Ya habían unos avances y la teoría general de sistemas genera todo un paradigma, genera todo el tema de la teoría, de todo lo que fue el trabajo de terapia familiar sistémica, ¿sí? Ya comenzamos a ver que el individuo no vive solo, que el individuo vive dentro de un sistema y que dentro de ese sistema hay subsistemas, ¿cierto? Y que él también vive en un sistema mayor llamados macrosistemas. Entonces comenzamos a ver todas sus interacciones y eso genera toda una revolución. Pero en los 80 aparece entonces David Epstein y Michael White con las terapias narrativas o la terapia narrativa, y dan también otro salto. Por eso ellos dicen, nosotros no somos sistémicos, nacimos acá en la terapia familiar sistémica, pero nosotros somos construccionistas sociales, construccionismo social. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ese individuo, esa pareja, esa familia, está también inmerso en una sociedad. Y esa sociedad tiene una cultura. Y esa cultura tiene unos valores. Y esos valores y toda esa cultura, que es la forma de ver, de sentir, de pensar, de actuar en el mundo, se transmite de generación en generación e influye en los individuos, hasta en su forma de pensar, ¿sí? De actuar y de sentir. Entonces, todo esto genera también toda una revolución también en la terapia. Perdón que ya se nos pasó el tiempo tan rápido. Estoy hablando mucho, ¿cierto? Hoy estoy... No, señor. Muy hablador. Deberíamos estar mirando la guía. Pero es que es importante esto porque a veces se quedan por fuera la teoría y los conceptos. Bueno, ya les comparto el siguiente enlace. Un momento, por favor. Para que no mostrar la invitación. Aquí está. Listo. Control C. Control C. Admitir. Y estamos acá. Un momento, les paso por el chat. Chat. A ver. Porque no me deja. Ya, ahora sí. Todos en la sala de espera. Todos en la reunión. Control D. Allí va el enlace para ahora que se nos termine la reunión, ya saben cómo inmediatamente entramos. Bueno, entonces les voy a volver a compartir. Un momento, por favor. Aquí está, compartir pantalla. Estamos acá.
Bueno, pero entonces el tema del construccionismo social, íbamos ahí, ¿no? Y ese es otro de nuestros paradigmas. Entonces, ¿quiénes son los principales exponentes del construccionismo social? Ustedes que son psicólogos, unadistas, que ya han visto esto, que es un paradigma de nuestro programa. A ver, ¿quiénes son? Búsquenlo. Hay un señor que se llama Peter y el otro se llama Thomas. ¿Sí se acuerdan? Aquí lo estoy presentando. Bueno, si ustedes quieren, lo están viendo. Construccionismo social, algo muy sencillo que lo pueden encontrar en internet. ¿Sí? Bueno, entonces. Sí, señor, estamos viendo. Bueno, Peter Berger y Thomas Luckmann, ¿sí? Entonces recuerden, no vayan a confundir construccionismo social con constructivismo social. ¿Qué es el constructivismo social? Ese es un enfoque que ve al ser humano como en su desarrollo en relación con la sociedad. El otro es más potente. Los dos son muy importantes. No quiere decir que yo no pueda trabajar los dos, pero se usa más en la educación. Cómo vamos construyendo significados y es un poquito más individual dentro de una sociedad. Pero el construccionismo es cómo construimos todos, ¿cierto? Significados, no solamente a nivel individual, sino como colectivos, como sociedades, ¿sí? Bien, entonces, hay otro enfoque que ya lo hemos hablado en algunas reuniones anteriores, que es parte de nuestros paradigmas, y es el de la complejidad de un señor francés llamado ¿cómo? Que ya lo he dicho acá varias veces. Edgar Morin, ¿sí? Se escribe Morin y se lee Morin. Edgar Morin. Entonces, es muy importante, la complejidad tiene niveles de, digamos, ahí uno puede analizar ciertas situaciones desde niveles muy sencillos, pero también se va complejizando en la medida en que yo voy, digamos, profundizando en el fenómeno que estoy estudiando. Muy bien, entonces esos tres paradigmas son muy importantes tenerlos en cuenta. Bien, vamos a volver entonces al enfoque sistémico. Vaya a ver, baja pañal. Por favor, cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos. Entonces, voy a preguntarles, a ver, ¿quién de ustedes, porque ese es uno de nuestros paradigmas en la universidad, quién de ustedes me puede decir algún concepto clave del enfoque sistémico? O que se ha utilizado, por ejemplo, en la terapia familiar para entender. Que la suma de las partes es mayor que el todo. Bien, eso viene desde dónde. Mira, ya, eso es sistémico, sí. ¿Quién habló? Y Licalle, que dice que 1 más 1 no son 2. ¿Quién habló? Diana, profe. ¿Diana qué? Diana Peña. Diana Peña. ¿Tú eres de dónde? Diana Marcela Peña, ¿cierto? ¿Tú dónde estás, Diana Marcela? ¿En qué parte del país? En Bogotá. Ah, bueno. Bien. Diana Marcela, sí, mira. Pero ese concepto, cuando yo digo que el todo es mayor que la suma de sus partes, no solamente está en la teoría general del sistema, sino anterior. Por allá hay otra corriente psicológica que lo dijo también, ¿cierto? Y la vimos en algún momento. No sé si ustedes entran a jueves de psicología, pero en jueves de psicología lo estuvimos viendo durante esta corte pasada, no en esta, sino en la pasada, o sea, la de que va de febrero a mayo. Y tiene que ver con la Gestalt, ¿sí? La forma en que percibimos, ¿sí? Entonces uno tiende, por ejemplo, a la totalidad, ¿no? No a ver partes, sino a ver la totalidad. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un círculo con punticos y no veo los punticos, ¿cierto? Sino veo el círculo, veo la totalidad. Y lo mismo pasa cuando voy por la calle y de pronto se presentó un accidente de carros. Entonces yo no puedo ver las particularidades, sino que veo todo el escenario, ¿cierto? Principalmente. Entonces, bueno,
Pero ese concepto que tú dices, Diana Marcela, tiene un nombre en sistemas. ¿Cómo se llama? O alguien que nos ayude, que le ayude a Diana Marcela. ¿Cómo se llama cuando yo digo que 1 más 1, bueno, lo que dijo Diana Marcela, ahorita les voy a decir algo al respecto. Profe, El todo es mayor que la suma de sus partes. profe, es un sistema que actúa en interrelación, es decir, que todos se aportan de todos. Sí, claro, esa es la definición, pero no estamos hablando del concepto. ¿Cómo se llama el concepto? Estamos dando la definición, pero no estamos diciendo el concepto, porque estamos tratando, vamos a trabajar unos 8 o 9 conceptos de sistemas que nos van a ayudar muchísimo ahorita en este trabajo paso 4. ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama ese concepto? Alguno que nos ayude. Ustedes lo han oído, lo han escuchado, lo han visto en la carrera de psicología. ¿Sí? ¿Teoría de sistemas o enfoque sistémico? Sí, claro, estamos en el enfoque sistémico. Mire cómo hicimos teoría general de sistemas que nace en la biología y de allí sale una rama hacia la psicología que se convirtió en la terapia familiar sistémica. ¿Sí? Y ese enfoque sistémico tiene unos conceptos. Para yo poder ver la familia, para yo poder ver al individuo incluso desde una mirada sistémica o la sociedad desde el punto de vista sistémico, pues tengo que mirar una teoría. Y esa teoría me dio unos conceptos. Y acá Diana Marcela... ¿El concepto se llama totalidad? Cerca. Puede ser, sí, digamos que, pero hay un concepto más clave ahí. ¿Sí? El de totalidad. Está bien, totalidad podría ser. Pero hay un concepto todavía más importante para tener en cuenta. Bueno, ¿será la historia evolutiva, tutor? No. Mire, se llama sinergia. Sinergia. Tengan mucho cuidado con esto porque si nosotros somos egresados de la UNAD debemos manejar todos nuestros paradigmas y los conceptos. Entonces, la sinergia es aquella que nos ayuda a lograr más allá de lo esperado. A lograr más allá de lo esperado. Por eso cuando decimos el todo es mayor que la suma de sus partes, no es que cada uno hace su parte como en el trabajo en equipo. ¿Sí? Perdón, como el trabajo en grupo. No es que cada uno hace su parte y la entrega y listo. No. Aquí lo que hacemos es que cada uno hace su parte, pero pendiente de la interacción con cada uno de los demás del equipo. Y entonces ahí ya entramos en otro nivel. Por eso Diana Marcela nos estaba diciendo que si 1 más 1 era igual a 2. No, mire, la definición es así. 1 más 1 es mayor o igual a 3. 1 más 1 es mayor o igual a 3. Imagínense que a uno le digan, pero si yo aprendí que 1 más 1 es 2. ¿Cómo así que 1 más 1 ahora es 3? O más. Eso es sinergia. Y eso es un concepto muy importante que los psicólogos... Recording in progress. Ya estamos entrando todos. Vamos apagando micrófonos para que no nos interrumpamos. Yo ya voy a terminar. Todavía faltan algunos conceptos, pero ahí vamos bien. Vamos por buen camino. Además les estoy adelantando la web conference del día miércoles 28. Que es la última. Profe, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta antes de que continúes. Escuché que una de las compañeras comentó que tenías un encuentro con ellos el día sábado. ¿Esto es para todos los grupos o solo para algunos? No. ¿Con quién hablo? Diana Cifuentes. Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, Diana, no, esto es para solamente unos grupos que yo convoqué por separado. Cada grupo va por separado. La de ustedes es el miércoles con todo la web conference del diplomado, la cuarta web conference. Bueno, ya tenemos 69 personas. Por favor, apaguemos los micrófonos. Bueno, vamos a seguir. Íbamos en la sinergia. Gracias. Bien. Entonces ahora,
por favor, apaguen micrófonos. Ahora vamos a ver, miren, ya sabemos que sinergia es el concepto que nos permite que un sistema, tenga una fortaleza en su comunicación, en su interrelación, para ser cada vez más potente y lograr más allá de lo esperado, ¿sí? Siempre va a ser eso, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que el concepto de totalidad que nos decía es muy similar, pero el concepto real es sinergia. Entonces, y lo definimos así, lo vamos a encontrar en muchos textos, muchos libros, ustedes lo leen y van a encontrar que 1 más 1 es mayor o igual a 3. O en algunos lo he encontrado que 2 más 2 es mayor o igual a 5, ¿sí? En otros textos, pero es así, 1 más 1. Entonces, eso es lo que nosotros como psicólogos, cuando trabajemos con equipos, con grupos, ¿sí? Tenemos siempre que buscar que los grupos lleguen a esa sinergia, ¿sí? Que sean demasiado productivos, que logren mucho más allá de lo que pudieron, digamos, objetivar, más allá de lo esperado, como decimos. Pero hay un concepto en sistemas que es todo lo contrario, que hace que el sistema entre como en un deterioro hasta el punto de tender a desaparecer, ¿sí? Que el sistema se daña y comienza a destrozarse solo, ¿sí? Y tiende a desaparecer. ¿Cómo se llama ese concepto? Ven. ¿Cuál sería ese concepto? Que es como ¿Entropía? Exacto, entropía. Muy bien. Entonces, miren cómo eso pasa en los grupos humanos, eso pasa en las parejas, pasa en las familias, pasa en las sociedades, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en este momento en el país podríamos decir que estamos viviendo un momento de entropía. No solamente ahora, pues viene desde muy atrás, pero estamos en un momento crítico, ¿sí? Donde tendemos a la destrucción, ¿sí? Del sistema macro o el macrosistema llamado sociedad colombiana. Y lo mismo pasa con las comunidades, a veces, o los grupos humanos pequeños, ¿sí? A veces uno ve que los grupos no van para adelante, sino como que comienzan a tener problemas entre ellos, las interacciones, las redes están contaminadas, hay coaliciones, es importante verlo en sistemas, hay coaliciones, no hay alianzas, hay coaliciones. ¿Cuál es la diferencia entre alianza y coalición? ¿La conocen? Alguien que me ayude, ¿cuál es la diferencia entre alianza y coalición? Considero que es cuando, o sea, es muy diferente que yo me alíe con alguien a que yo mezcle mis teorías o mis principios con los de alguien. Considero que el concepto tendría diferencia allí. No es lo mismo que tú te unas a otro principio a que yo una los dos principios como tal y formemos uno solo. Más o menos. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Me gusta que me digan el nombre para conocernos. ¿Elisenia? No, señor. Clara. Clara. Gracias, Clara. Sí, tienes algo de validez, pero la segunda parte no. Bueno, a ver, miren. La alianza es cuando yo conscientemente me uno, como tú decías, con otra persona, ¿sí? O un grupo con otro grupo, o una sociedad con una sociedad, ¿cierto? Cuando yo me uno con otra parte, ¿sí? Para buscar un objetivo común, pero sin buscar hacerle daño a otro, ¿sí? En cambio, en la coalición, generalmente se unen dos para hacerle frente a alguien, o sea, para ir como en contra de alguien, ¿sí? Entonces, eso se da en los sistemas humanos, ¿sí? Entonces tenemos que, eso es parte de nuestra mirada que debemos hacer de la teoría general de sistemas cuando trabajemos con familias, con grupos, ¿sí? Muy bien, ya tenemos sinergia, tenemos entropía, ahí salió el tema, un concepto que no esperaba trabajar hoy, que es alianza y coalición. Muy bien, hay un concepto que se llama input, ustedes lo debieron haber escuchado, es muy sencillo. ¿Qué es input? Incluso lo manejó
en la teoría conductual, ¿sí? Skinner. Entonces, input significa ¿qué? Entradas. Entrada. Muy bien, muy bien. Miren cómo la teoría general de sistemas, por eso los sistemas hablando en términos tecnológicos, ¿no? Los computadores, todo esto, los ingenieros de sistemas que estudian esta parte. ¿Qué significa output? Salida. Salida. Eso lo vimos cuando estudiamos conductismo. ¿Y qué significa black box? Concepto conductista también. Pero bueno, no es que sea del conductismo, bueno, sí, puede ser, digamos, pero ¿qué significa black box? La traducción del inglés sencillo, ¿cierto? Caja negra, ¿la escucharon alguna vez cuando vieron conductismo? Bueno, la caja negra, ¿no? Allá no podemos ver, no sabemos qué pasa allá, en ese cerebro, en ese pensamiento, en esas ideas, en esa parte cognitiva no sabíamos qué pasaba, en los inicios del conductismo. Ya, gracias. Aquí me están diciendo que le dé participantes admitir. Listo, Alida, Magda y Lucy. Muy bien. Otro concepto importante es el de feedback. ¿Qué es feedback? Feed es como, exacto, como alimentar y back es ir hacia atrás. Es retroalimentación. Y hay un concepto muy clave que ustedes, que por ejemplo yo trabajo mucho en la psicología deportiva, que se llama biofeedback, ¿sí? Biorretroalimentación con los deportistas. Y se hace conectado con electrodos a una pantalla para el manejo de la parte emocional, para ayudar a gestionar, en algún momento le llamábamos controlar, hoy le decimos gestionar las emociones en el deporte. Muy bien, entonces, ¿qué es homeostasis? Por ejemplo. Es otro concepto. Exacto, la tendencia de un sistema al estado de equilibrio, ¿sí? Y nos pasa a todos, mire, por ejemplo, ¿qué pasa si de pronto a mí me gusta el dulce, la harina, la grasita en las comidas? Y de pronto me dicen de un momento a otro, no, tiene que hacer dieta y tiene que hacer ejercicio. Y se va y hace ejercicio y sale con un hambre tenaz y ve un dulce y ¡guau! Se manda de una, ¿cierto? Como usted venía en esa, digamos, en ese tipo de comportamiento, pues es muy probable que al principio le cueste muchísimo. Mientras vuelve y se adapta y vuelve y encuentra otra forma de manejar esa homeostasis para mantener el equilibrio. Pero todos los cuerpos biológicos, todos los cuerpos vivos, todos los seres vivos siempre estamos buscando nuestro equilibrio, ¿sí? A nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel comportamental, a nivel interactivo con las personas. Siempre estamos buscando mantener nuestra homeostasis. Sino, incluso, Freud lo decía, ¿no? A veces la homeostasis, ¿no? Ya es un concepto sistémico muy actual, más actual, digamos. Los mecanismos de defensa nos permiten, ¿sí? De alguna manera, como generar ese equilibrio, mantenernos como en cierto estado que no nos lleva, a veces nos mantiene tan quietos, ¿sí? Por esa búsqueda de equilibrio, a veces nos quedamos como en lo que llamamos las zonas de confort, que es otro concepto, otra cosa para hablar. Bueno, bien, esto es muy importante, ya lo vimos, ya terminamos la parte conceptual, ya vimos de dónde nace la terapia narrativa, los enfoques narrativos, bien, la historia desde la teoría general de sistemas, algunos conceptos. Bien, entramos entonces ya con todo esto a ver nuestra guía, porque de aquí en adelante necesitamos trabajar esto. Y que ustedes lean y lean los recursos didácticos y vean las hobbies. Muy bien, entonces vamos a... Profe, una preguntita. Sí. Yo puedo compartir un documento que tengo de la universidad sobre el enfoque sistémico y pues allí está todo lo que usted nos comentaba, ¿lo puedo hacer? Sí, por el chat, para que todos lo puedan, sí. Envíalo a todos, dice enviar a todos en la reunión.
Todos en la Vale, red. profe, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces voy a buscar aquí mi documento. ¿Cuál es? ¿Dónde lo tengo? Es acá. Anexo 1, 4, paso 4. Y acá. Compartir, paso 4. Bien. Entonces, abordaje de contextos desde los enfoques narrativos. Sensación, ¿no? Dice, Me siento por favor, cierren los micrófonos. El estudiante es capaz de evaluar eventos psicosociales traumáticos desde el enfoque narrativo y el análisis del relato para proponer recursos de afrontamiento psicosocial al sufrimiento por violencia. Miren cómo nosotros en la fotovoz ya les estábamos pidiendo estos recursos de afrontamiento. ¿Sí? En esa historia que ustedes hacían entre la primera salida y la segunda, la primera presentábamos como las violencias que se daban en un lugar, y en la segunda parte, en la segunda visita, nosotros lo que hacíamos era mirar cómo había cambiado y cómo se había transformado, ¿sí? Esa comunidad o ese hecho violento se había transformado en otra cosa. Más o menos esa era como la secuencia, y ahí hacíamos las narrativas una por una. Muy bien. Aquí vemos eventos psicosociales traumáticos desde el enfoque narrativo y el análisis del relato. ¿Por qué el análisis del relato? Porque tenemos 5 relatos, de los cuales cada uno de ustedes va a escoger un relato. Cada uno, por favor, cierren los micrófonos. Por favor. Lucy, tienes el micrófono abierto. Por favor, La compañera Licenia también. Lucy, Licenia. Y el hombre quiere. A ver cómo hago. Espérate, yo dejo salir. Me toca salirme. Otra vez hacerlo de siempre. Silenciar a todos. Bueno, otra vez compartir pantalla. Aquí. Bueno, bien. Entonces, es muy importante ahora el tema del afrontamiento psicosocial a estas comunidades que fueron, y estas personas, por eso los relatos. Los relatos, ustedes van a escoger un relato y van a trabajar sobre él, y van a tener el caso de una comunidad que fue afectada, que fue masacrada, desplazada y se encuentra en otro lugar. Bueno, eso fue real, y de ahí vamos a tener que hacer unas estrategias para poder hacer acompañamiento psicosocial a esta comunidad. La actividad consiste en escenario 2, el escenario 1 fue la imagen y la narrativa, abordaje de contextos desde los enfoques narrativos, la tarea 1 corresponde al ejercicio independiente y las otras al trabajo colaborativo. Actividad 1, el enfoque narrativo en la psicología contemporánea ha logrado un camino reflexivo significativo en los abordajes terapéuticos, aquí nos hablan un poquito de eso. Y luego dice, el estudiante se familiarizará con el contenido de los 2 videos. Miren, tenemos 2 videos y es muy importante que ustedes los vean antes de empezar a trabajar, ¿sí? Donde nos van a hablar, por ejemplo, el tipo de pregunta, el segundo video. Los 2 son del Ministerio de Salud, pero dice la pregunta como herramienta. Muy clave que ustedes, ahí vamos a ver las preguntas estratégicas, las preguntas lineales estratégicas, preguntas circulares de tipo sistémico y las preguntas reflexivas, digamos, que son las que nos permiten como interiorizar también. También vamos a ver el enfoque narrativo. ¿Qué es el enfoque narrativo? Ahí nos van a contar también algo de la historia que yo les he compartido. Muy bien. Como lectura clave de estudio para esta fase será menester el artículo de Michael White, pionero de la terapia narrativa, y titulado El trabajo con personas que sufren las consecuencias de trauma múltiple, una perspectiva narrativa. El texto fue publicado en el libro Recursos psicosociales para el Postconflicto Towns Institute y se encuentra en los contenidos de la unidad 8. Posteriormente, el estudiante deberá hacer lectura de los 4 relatos tomados del libro Voces, ¿sí? Bueno, son 5, no sé si le hayamos quitado alguno, pero ustedes escogen uno. Editado por el Banco Mundial en el año 2009. Mire, de paso les voy a dar este dato. Esta es la cita que ustedes tienen que poner después en su trabajo final, cuando hablen del relato. Banco Mundial 2009 y el libro completo. Toda la referencia bibliográfica, toda es esta. Y la cita
es esta, pero la adaptan a APA 2000, APA séptima edición. ¿Sí? Miren, vuelvo a repetir. Una cosa es la cita y otra cosa es la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica es todo este dato. ¿Sí? Y la cita es Banco Mundial 2009. ¿Sí? Pero la adaptan a APA séptima edición, los cuales se encuentran en un documento cargado en la carpeta guía de actividad y rúbrica de evaluación, unidades 8, 9 y 10, paso 4, escenario 2. Ahora, si ustedes pueden bajar este libro, descárguenlo, que tiene más relatos. Vienen en colores y son unos relatos muy importantes, muy interesantes para nuestro aprendizaje como psicólogos, de toda esta parte de la violencia que hemos estado viendo desde hace más de 50 y 60 años. Escenario 2, abordaje, denominado relatos de vida. Se trata de historias que dibujan marcas y escenarios de violencia que han acontecido en nuestro país y que nos ayudarán a establecer un escenario de reflexión para los propósitos de la actividad. Una vez leídos los relatos, el estudiante se enfrentará a estas historias y elegirá una de ellas. Eligen una de ellas, de acuerdo con su resonancia o interés. Miren, ojalá cada uno escoja un relato, como son 5 por grupo, y son 5 relatos, pues que cada uno escoja un relato diferente, ¿sí? Para que no tengan que estar ahí como que viendo el mismo relato. Después, si ya el grupo escoge un relato, ¿sí? Más adelante en esto. Posteriormente, de la lógica narrativa que integra el relato escogido, desarrollará un ejercicio de análisis del discurso, resaltando los esfuerzos personales, familiares, colectivos y comunitarios que en él se movilizan para romper ciclos de violencia e injusticia. Miren, esto es lo que buscamos, para romper ciclos de violencia e injusticia. Ese es un tema clave en lo que nosotros hacemos en acompañamiento psicosocial. Del relato seleccionado, el estudiante elaborará su análisis a partir de las siguientes preguntas orientadoras. Estas respuestas las tienen que ustedes colocar en el foro, una por una, cada uno, ¿sí? ¿Qué fragmentos del relato le llamaron más la atención y por qué? ¿Qué impactos psicosociales podemos reconocer en el contexto del protagonista de la historia relatada? ¿Qué voces podemos encontrar en el relato que revelen un posicionamiento subjetivo del lugar de víctima sobreviviente? ¿Qué significados alternos podemos reconocer en el relato respecto a imágenes dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados? Y en el relato se pueden reconocer a partes que revelen un posicionamiento resiliente frente a las imágenes de horror y de violencia. Muy bien, el estudiante socializará sus respuestas en el foro colaborativo correspondiente. Mire que aquí lo dice. Debidamente argumentadas. Miren lo que dice acá. Acuérdense de las citas. Para eso les hemos aportado muchísimos documentos, OBIs, ¿sí? Que ustedes van a necesitar para poder argumentar sus respuestas. Todavía estuve viendo algunos que no argumentan, pues obviamente eso les baja puntos. Desde los textos y recursos didácticos propuestos en el diplomado. De la misma manera se generará un proceso de retroalimentación. Mire esto. Proceso de retroalimentación constante y mutua respecto a los avances de los demás integrantes del grupo. Es decir, otra vez lo de siempre, interactúen con lo que dice cada uno de sus compañeros, porque si no también eso les baja puntos, si no interactúan. Actividad colaborativa, reflexión y formulación de preguntas a partir del análisis de los relatos. Para esta parte, entonces ya viene uno de los videos, el segundo, que es el de las preguntas, perdón, la pregunta como herramienta, ¿sí? La pregunta como herramienta. Entonces acá dice, reflexión y formulación de preguntas a partir del análisis de los relatos. Entonces, a partir del análisis de los diferentes relatos, el grupo de manera colaborativa elegirá uno, ¿sí? De los 5 relatos que presentan ustedes cada uno en su foro, contestando las preguntas, luego se ponen de acuerdo y dicen, el relato que nos llama más la atención como grupo es tal, y comienzan a trabajar con él, de acuerdo con criterios de pertinencia y claridad en el proceso argumentativo del mismo. Sobre el caso seleccionado, el grupo ampliará su reflexión de él con los aportes de todos para luego ser adjuntado al informe final. Miren, sobre el caso seleccionado, el grupo ampliará su reflexión de él con los aportes de todos. Miren que esta parte es importante, con los aportes de todos, ¿sí? Porque es que a veces hay grupos donde algunas personas o alguna persona que hace el informe, lo estructura al final, quita cosas de los que han dicho los compañeros, las quitan y ponen las de ellos y a veces las ponen mal.
Y entonces vienen los reclamos después, pero si yo lo hice bien y por qué mi compañera o mis compañeras o mis compañeros quitaron eso, no me tuvieron en cuenta. Y eso genera problemas. Y pues si hay una reclamación al respecto, los que lo hicieron van a tener problemas porque se les va a sancionar, ¿sí? Bueno, ahora imaginamos que tenemos la oportunidad de entrevistarnos con el protagonista del relato seleccionado. Estamos frente a frente con el protagonista de ese relato que ustedes escogieron. ¿Qué pregunta le formularíamos? Teniendo en cuenta los conceptos aprendidos y lo conocido de él a partir del relato, el grupo construirá 3 preguntas estratégicas, 3 circulares y 3 reflexivas. Para ello, el grupo deberá deliberar en el foro sobre las preguntas más convenientes y pertinentes que estén orientadas hacia un acercamiento psicosocial ético y proactivo en la superación de las condiciones de victimización. Acuérdense que nosotros buscamos pasar de víctima a sobreviviente y yo le llamo superviviente. ¿Sí? No solamente sobrevivir, sino ir más allá, ¿sí? Pero ya el tema de que la gente se siga revictimizando, no. Nosotros no vamos a hacer eso. Hay que buscar potenciar a esas personas que han vivido estas experiencias durísimas y que sí, obviamente los tienen con un trauma tenaz, pero nosotros no podemos caer en revictimizarlos, ¿sí? Cada pregunta que se plantee debe ser justificada desde su pertinencia e igualmente desde el contexto adecuado que consideremos necesario para formularla dentro de la entrevista. Entonces, con el propósito de unificar la presentación de las 9 preguntas solicitadas, se propone tomar como base el siguiente cuadro. Esta tabla, por favor, ustedes la van a respetar y esta tabla la van a diligenciar con las preguntas que cada uno considere. Son 3 preguntas estratégicas, 3 de cada una, 3 circulares y 3 reflexivas que deben aparecer en el foro por parte de cada uno de los integrantes del grupo. Tarea 3, propuestas de abordaje psicosocial. Bueno, y además son justificadas desde el campo psicosocial. No es que, no, es que a mí me pareció interesante saber más del día que lo atacaron. Pero eso desde el punto de vista psicosocial, ¿qué? ¿Sí? Bueno, el grupo analizará el siguiente caso y sobre él generará reflexiones sobre su abordaje. Caso Peñas Coloradas. Aquí está el caso. Ustedes lo leen, ¿sí? Lo leen detenidamente, sacan sus, digamos, los puntos claves, es muy importante. Y en esto, miren, les voy a decir algo, un tip para un par de tips aquí para el informe final y la sustentación. En el informe final, ustedes hacen un resumen del relato. Tienen que hacer un resumen del relato. Presentan el relato, un resumen. Lo mismo que en el caso Peñas Coloradas. Presentan un resumen del relato. Los puntos más significativos. Porque hay la tendencia de entregar en el informe, dice caso Peñas Coloradas y no dicen nada y arrancan con las estrategias. Entonces un lector que llega allí por internet y dice caso Peñas Coloradas y comienzan con estrategia. ¿Y cuál es el caso? Lo mismo el relato. Hablan de 3 preguntas al protagonista, pero ¿dónde está el relato? Entonces queda uno descontextualizado del tema, ¿sí? El lector, el que va a entrar en internet a ver eso. Porque ustedes lo han hecho, ustedes han mirado trabajos anteriores. Incluso ahí se han presentado problemas de copia porque no han puesto la cita, ¿sí? Pero algunos, hablo de algunos. Entonces el caso, lo mismo, el caso Peña Colorada, lo leen bien, sacan los apuntes más claves, los puntos más claves desde el punto de vista psicosocial y ustedes cómo van a hacer ese acompañamiento. Muy bien. Y aquí está la cita. Caso tomado de, que esa es otra. Lo mismo que pasa en el relato, no colocan la cita, entonces les devuelven el trabajo por no colocar las citas. Y por no colocar, bueno, entonces esta sería la referencia bibliográfica completa, ¿sí? Y también de alguna manera se convierte en la cita. Entonces, el estado 2019 sería la cita, ¿sí? Bueno. Comisión de la, Comisión de la Verdad, perdón. La cita sería Comisión de la Verdad 2019. ¿Sí? Muy bien. Respecto al caso planteado, el grupo deberá reflexionar en torno a los siguientes ítems. En el caso de Peñas Coloradas, ¿qué emergentes psicosociales considera están latentes después de la incursión y el hostigamiento militar? ¿Qué impacto genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un actor armado? Proponer 2 acciones de apoyo. Miren, aquí
aquí hay varias cosas. Los emergentes psicosociales. A ver, ¿se acuerdan quién habla de emergentes psicosociales? Díganme los autores. Fabris. Fernando Fabris, ¿quién más? Silvia Puccini o Puccini y Mario Cambiaso. Pero digamos, Fabris es el que más ha trabajado en el tema. ¿Qué impacto genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un actor armado? Mire, este concepto es muy de psicología, la estigmatización. Impactos, ¿qué es eso de impactos? Tengo que definir eso. Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis, ¿sí? Y luego establecer 3 estrategias psicosociales con los pobladores de Peñas Coloradas que faciliten la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. Recuerden que una estrategia es un conjunto, mira, aquí la defino. Y además hay un documento sobre estrategias psicosociales que ustedes lo tienen. Recuerden que una estrategia es un conjunto de acciones que se diseñan alrededor de un impacto deseado y que se organizan en fases, fases o etapas, tiempos, de acuerdo con su pertinencia en relación con la problemática referida. Se recomienda el uso de la siguiente tabla. Lo mismo que en la tabla anterior, esta tabla la van a presentar en el informe final y en la sustentación, en el PowerPoint que ustedes van a presentar ese día. Entonces colocan estrategia 1, estrategia 2 y estrategia 3. Nombre de la estrategia, ¿sí? Descripción fundamentada y el objetivo, las fases y tiempos, acciones por implementar, el impacto deseado y atención, yo le agrego a esta, al final, yo le agrego 2, no en este paso 4, pero bueno, sí, vamos a hacerlo en el paso 4. Les voy a compartir la tabla. Mi tabla es un poquito más larga, tiene 2 campos más. Tiene uno, las técnicas que voy a utilizar y los autores. Técnicas, otra columna, y autores. ¿Sí? Porque es que no es colocar allí, no, a mí se me ocurrió eso, pero bueno, ¿cuál es? ¿Desde dónde está haciendo el trabajo? ¿Sí? No es lo que a mí se me ocurra, sino que eso debe ir sustentado, argumentado desde la teoría y los conceptos que hemos visto durante el diplomado. Entonces, acuérdense, hay 2 columnas más. Una se va a llamar técnicas o herramientas, como le dicen algunos, y la otra se va a llamar autores, ¿sí? Autores, porque aquí ya lo están definiendo, ¿sí? Los autores, que pues el concepto que voy a trabajar. Bueno, bien, para el proceso de argumentación a estos ítems, es importante que el grupo se apoye en la lectura de los contenidos de las unidades 8, 9 y 10. De esta manera, sus respuestas deberán reflejar una apropiación conceptual importante respecto al acompañamiento psicosocial en contextos de violencia. Entonces, como siempre, hay que leer, hay que argumentar y demás. Tarea 4, organización producto final. Con los insumos logrados en el foro colaborativo, el grupo elaborará su informe final de acuerdo con las siguientes especificaciones. Miren, esto es muy importante porque aquí estamos ya haciendo nuestro informe final para el repositorio. Perdónenme un momentico. Voy a dejar de compartir para enviarles el siguiente enlace. Ya vamos a terminar. Entonces, todos en la reunión. Mira, ahí les acabo de enviar el enlace para que si se corta, nos veamos enseguida. Bueno, entonces compartir pantalla otra vez. Y estamos con, ¿dónde me quedó el documento ahora? No lo veo. Es este. Es que me sacó. Listo, acá. Compartir. Bueno, entonces, le estaba diciendo que este informe es el informe que vamos a dejar después en el repositorio de la biblioteca y a partir de esa entrega va a tener 2 revisiones, una por parte mía y una por parte de la biblioteca.
La primera la hago yo, la segunda la hace la biblioteca. Son 2 filtros. Entonces es bueno que ustedes de una vez lo hagan bien, porque si lo envían, yo les voy a hacer obviamente unas recomendaciones para los ajustes y demás, pero en la medida en que lo hagan bien, pues no van a tener que hacer en el paso 5 muchas cosas, pero a veces dejan de hacer muchísimas cosas y después tienen que estar corriendo en poco tiempo, porque el paso 5 es de una semana. En poco tiempo tienen que hacer los ajustes para entregar el documento en el repositorio y se los van a rechazar. Y lo van a rechazar varias veces, porque a veces por no hacer las cosas bien desde un principio, se quedan muchos elementos por fuera y hasta que no esté completo el informe, no se les va a aceptar en la biblioteca. ¿Sí? Primero de parte mía, y que soy el que conozco el proceso. Y segundo, de parte de la biblioteca, porque ellos miran todo el tema de normas APA, la estructura del documento, ellos me revisan ortografía, redacción, una cantidad de cosas, pues obviamente tenemos que hacerlo bien. Yo sí quiero recalcar en el tema de la redacción y la ortografía, porque yo también evalúo esa parte. Entonces, háganlo bien, pásenlo, para eso tenemos en los computadores revisiones, el revisor de ortografía y también podemos hacer una revisión de redacción, el mismo computador nos ayuda en eso. Bueno, entonces el producto final lleva una portada con el siguiente título. Miren, tienen que usar las mismas letras de mayúsculas y minúsculas tal como está aquí. Tiene que ser así, no lo pueden hacer no, a mí se me ocurrió todo en mayúscula. No, no se los van a aceptar. ¿Sí? Se los van a devolver. Entonces, y acá al final, donde dice región a la que pertenecen los participantes del trabajo, entonces ustedes colocan, por ejemplo, región Llanos Orientales, ¿sí? O región Cundinamarca. No, puede ser el departamento. Entonces, departamentos de Arauca y Casanare, ¿sí? O departamentos de Antioquia, Risaralda y Caldas, ¿sí? Otro, puede ser Huila y, ¿cómo es que se llama? Y Caquetá, ¿sí? También pueden hacerlo, si son del mismo departamento, pueden dejar departamento de, por decir algo, Cundinamarca. O pueden hacerlo por municipio. Entonces, municipios de Fusagasugá, el otro es Mosquera, por decir algo, ¿sí? Y otro municipio podría ser Zipaquirá, ¿sí? Y al final colocan, si quiere, el departamento de Cundinamarca. Bueno, pero digamos, tienen que seguir las reglas. Esto es importante que lo sigan al pie de la letra. Ahora, el documento se entrega en papel blanco, no lleva logotipos de la UNAD, no lleva colorcitos de la UNAD, nada, todo tiene que ir en blanco, debe ir con numeración, ¿sí? Se numera según las citas APA, séptima edición. Bueno, en la portada no utilizar mayúsculas sostenidas. Bueno, aquí están los ejemplos, departamentos de Nariño y Cauca, municipios de Medellín, apartado de Río Sucio, 2 ejemplos diferentes. Tabla de contenido debidamente organizada. Esta tabla tiene que hacerse también lineal, muy bien organizada. A veces las hacen punto 1 y el 2 queda corrido y el 3 para el otro lado. No, organizado. No envíen eso así porque se los van a devolver. Resumen, 350 palabras. Miren, esto es clave. No se pueden pasar de 350 palabras. Se los van a devolver. El computador las cuenta, en Word las cuenta. Uno le da aquí clic y ya cuenta las palabras. Entonces, si ya da más de 350, se los devuelven. Letra inicial de cada palabra clave en mayúsculas separada por comas. Abstract y keywords. Entonces son las palabras claves, lo mismo, ¿sí? Análisis en inglés. Análisis relatos de violencia y esperanza, el caso seleccionado. Entonces ustedes dicen Modesto Pacayá. Por ejemplo, yo escogí Modesto Pacayá, o el grupo, perdón. Grupo escogió Modesto Pacayá. Entonces dicen análisis del relato de violencia y esperanza, caso Modesto Pacayá. O relato Modesto Pacayá. Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas. Entonces muestran la tabla. Y allí no van a colocar las 15
preguntas de cada uno, no. De las que salieron, no. Solamente las que pide la guía. Son una, en el informe final van a presentar una de cada una que escogió el grupo. Una pregunta circular, una reflexiva y una estratégica. ¿Sí? Que son las que vamos a presentar. Ah, perdón, espere, perdón, porque... No, en el trabajo, espere porque me confundí ahí. En el trabajo van 3 de cada una, si no estoy mal. Serían 9. Son Sí, 3. son 3 de cada uno. Y en la sustentación, me adelanté a la sustentación. En la sustentación solo se presenta una de cada una. Entonces, perdónenme ahí con la confusión, pero es así. En el informe final van 3 de cada una y en la sustentación solo se presenta una de cada una. Ya cuando llegue la sustentación tendremos la oportunidad de hacerlo también. Bueno, bien, entonces. Profe, perdón, tengo una duda. Hablas con Silena. Silena, ¿cómo estás? Bien, o sea, con lo que nos acabas de decir, o sea, cada uno hace sus 3 preguntas, ¿cierto? O sus 9 preguntas para colocarlas en el foro. Sí, cada uno haría grupo. sus 9. De esas 9 escogemos 3 Sí, para dejarlas en el trabajo. 3 de ¿Es cada eso? una. Es de cada una. 3 de cada una. Bueno, 3 de cada una de todas las, de cada uno que realizamos. Sí, 3 de total cada son estilo 9. de pregunta. 3 de Sí. cada estilo de pregunta. Ah, Y bueno, gracias. que son las que escoge el grupo. Sí, El sí, grupo. señor. Bien, listo. Bueno, gracias. Análisis, pasamos, no de nada. Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el caso de Peñas Coloradas. Entonces, aquí viene la tabla de las estrategias. Teniendo en cuenta resolución de ítems orientadores. Informe analítico y reflexivo de la experiencia de Fotovoz. Miren, aquí nos devolvemos al paso 3. Entonces ustedes van a colocar el informe analítico y reflexivo de la experiencia de Fotovoz en el paso 3 del diplomado, junto con sus conclusiones y link del blog o página WITS. Sí, mire que pide 3 cosas. Ustedes las entregaron ya en el paso 3. ¿Qué voy a hacer yo en el paso 3? Coger todo ese documento que ustedes entregaron, hacerles una revisión y si hay que ajustarlo, yo les voy a decir, deben ajustar esto. Si eso que yo les dije no aparece en el paso 4, primero les va a bajar puntos. ¿Sí? Y segundo, pues tienen que arreglarlo ya para el paso 5. ¿Sí? Entonces por eso es mejor hacer las cosas bien desde el comienzo. Se adjunta el análisis ya elaborado por el grupo de trabajo colaborativo anterior, debidamente revisado y ajustado a partir de las observaciones del tutor. Dar especial atención al adecuado proceso de citación. Referencias, normas APA. El informe no debe sobrepasar 30 páginas y debe subirse en el entorno de evaluación y seguimiento. Mire, pueden ser 31 y hasta 32 páginas, si es necesario, pero no más, ¿vale? No más, no nos las van a recibir en la biblioteca. Entonces, 31 a 32 si necesitamos el espacio, porque cuando pasemos ya la tabla de estrategia generalmente come mucho terreno, mucho espacio. Entonces se nos puede ir un poquito largo. Teniendo en cuenta que el documento ya nos queda muy poco. Después aquí es muy 51. A la sea cortica y haga la otra también cortica y con eso alcanza a reservar la otra sobre el tiempo. La protección de los derechos humanos y la modernización de la institución. A ver cuántos van, 62 acá. Profe, qué pena, una preguntita. Sí. La información que va en los cuadros, ¿respetamos los cuadros o la podemos poner en prosa? ¿Cómo así? No te entiendo. Perdóname, ¿con quién hablo? Con Diana Peña. Que si Diana. el contenido de los cuadros, por ejemplo, el primero que son las preguntas, ¿respetamos los cuadros o podemos adjuntar las respuestas en prosa? No, hay que respetar los cuadros. Ok. ¿En el informe final respetamos los cuadros? Sí, todo el tiempo. Ok. Gracias, profe. Bueno. Listos, entonces ya les compartí el último enlace por si las moscas. Bueno, entonces otra vez compartir pantalla, me volvió a sacar. Entonces aquí... Profe, ¿hoy se firma asistencia? No, hoy no. Hoy ya voy a dejarlos tranquilos para que... bueno, Gracias. entonces, el informe no debe... ¿Ya están viendo mi pantalla? No, profe. Señor.
Entonces, ¿qué se dice? Profe, no vi el otro enlace. Ya lo envié. ¿No lo están viendo? No. No, señor. A ver, lo vuelvo a enviar. No, señor. El último, ¿tenemos otro enlace? Sí, por si las moscas, solamente por si las moscas. Listo, parece que perdón. Y ahora me toca compartir pantalla. Decirte a domicilio, preciosa. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que el documento a presentar será el insumo clave para cargar el informe final del repositorio institucional, el siguiente paso brindamos unas recomendaciones para su elaboración. El documento debe contar con estrictos criterios de calidad. Miren, aquí es muy importante lo de la calidad. La calidad, tanto en su contenido como en su forma. Revisar minuciosamente redacción, ortografía, normas APA. Recuerden que al ser un documento que será subido al repositorio institucional tendrá un carácter público. Por ello, los informes que no se ajusten a parámetros mínimos de calidad serán rechazados. Revisar minuciosamente la forma de citación y referenciación de acuerdo con normas APA séptima edición. El mismo grupo debe cuidar de que el texto no incurra en situaciones de plagio. Acuérdense que se coloca 0. Ya lo hemos vivido durante este diplomado en varios casos. Para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que el entorno de información inicial debe consultar la agenda, el entorno de aprendizaje debe leer detenidamente todo esto, debe haber evidencias del trabajo independiente, acuérdense del foro, evidencias del trabajo grupal, no son evidencias del trabajo grupal, son todas en el foro, no es que WhatsApp, ya lo hemos dicho varias veces, no vale WhatsApp, no vale el Skype en el foro, que se vea que cada uno. Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias de aprendizaje, realizar sus aportes de manera argumentada de acuerdo a lo estudiado, a tiempo, en el foro también debe haber un adecuado proceso de citación. El grupo colaborativo, todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Profe, perdón, no se le escucha, hay un micrófono abierto. Por favor, cierren los micrófonos. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. En cada grupo deben elegir un solo integrante. Bueno, miren. Ustedes van a tener que elegir a una persona que debe tener su correo de la UNAD activo. ¿Sí? Joana Guevara tiene el micrófono abierto. Perdón, profe, es que no lo escucho. Perdónenme. Es que me sacan cada rato con esto. Me toca salirme para poderlos. Y después para entrar es un camello. Ya me salí, ya me perdí. Otra vez a compartir. Bueno, entonces, solo se deben incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. En esto yo he sido muy, digamos, insistente. Persona que entre a último momento, no la podemos tener en cuenta. Acuérdense que hay un reglamento que hasta 3 días no más. Faltando 3 días ya no se admite, digamos, una persona. Entonces, por eso hagan sus aportes desde el comienzo. Antes de entregar el producto solicitado, debe revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades y rúbrica de evaluación. Entonces, tenga todo en cuenta lo de APA. Aquí está todo lo del plagio. Usted ya sabe, en el artículo 90 del reglamento estudiantil. Y al final van a encontrar la rúbrica de evaluación, que es de 125 puntos. Bueno, listos. Hemos terminado de revisar. Nos quedan pocos minuticos o un minuto, no sé. Si hay alguna pregunta, ¿por qué se me pierde cada rato esto? Listo, los escucho. Nos queda muy poco tiempo antes de que se cierre. Me despido con anticipación porque la última vez fue así, corte total. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, profe. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo, profe. Sí. Adelante, adelante. Adelante. ¿Quién habla? A ver, es Lorena. Tengo una consulta. Para las personas que vivimos fuera del país, ¿ponemos el país o el departamento? También tienen que colocar, no, ¿en qué parte estás? ¿De Estados Unidos? No, La Paz. Ah, en La Paz, sí, en La Paz, Bolivia. Entonces tú colocas La Paz, Bolivia también, junto con las de Colombia.
Sí, claro. Completo, tienen que ¿no? colocar. Sí, ya hemos tenido varios casos en Estados Unidos, hemos tenido en España, en las islas del Caribe varias, bueno, Santo Domingo, en Aruba, bueno, sí, se coloca igual, con el nombre del sitio, el municipio y el país. Listo, profe, gracias. No, a ti, gracias. ¿Qué más? Había una persona más preguntando, aquí hay una mano levantada, ¿de quién será? Levantar la mano, hay dos. Adelante, hablen, tranquilos. Los escucho. Aquí está Fernanda. Fernanda, adelante. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Una preguntita. ¿La retroalimentación de del paso 3 se va a hacer rápido o eso es Sí, por ahí por la imagínate. terminación No, no, no. final? Yo creo que al final de la próxima semana ya tienen toda la información. No hemos podido empezar, mire. Estuvo cerrado el campus. Hasta hoy lo abrieron en la tarde. Yo empiezo mañana a evaluar. Espero que en la próxima semana, al final de la próxima semana, ya estén todos evaluados. Y la otra preguntita. En la tabla esa reflexiva de las preguntas se puede hacer, digamos, en forma horizontal o tiene que ser vertical, pues para que no ocupe tanto espacio. No, como está ahí. Como Ok. está ahí la tabla, sí, siempre conservar la tabla tal cual. Incluso en la sustentación van a tener que hacerlo en un PowerPoint. Nosotros les vamos a dar ¿cómo se llama? La plantilla de los 40 años de la UNAD y ahí la tienen que presentar tal cual como está en esta guía. Ok, muchísimas gracias. ¿Y los aportes que realicemos lo podemos enviar por Skype para que su merced lo retroalimente? ¿O puedes enviarlo por el foro, pero también por Skype, que es como mucho más rápido? En el momento, sí, por Skype. Por Skype es más rápido. Siempre se los dije. Envíeme por Skype. Que yo miro cómo saco el tiempo para atenderlo. Muchísimas gracias, profe. Bueno, de nada. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Hay una mano levantada. Profe, Sí. y en esta fase, por casualidad que de pronto uno pues tenga dudas o algo en el grupo, uno puede solicitarle a usted de pronto una corta reunión en la que usted pueda aclarar esa duda. Sí, claro, claro. Pero es importante que ustedes primero hagan las lecturas, revisen los videos, las OBIs y demás. Y ya comiencen a trabajar. Cuando ya tengan algo concreto, me dicen y hacemos la reunión. Gracias. Bueno. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién? Jessica, profe. Jessica, ¿cómo estás? Bien, gracias, sí, señor. Profe, su merced estaba mencionando algo del correo, que tuviéramos el correo de la UNAD. Sí, no se puede, el que va a cargar el documento, es que va a haber una persona, líder del grupo, que se va a encargar de cargar el documento, no solamente en el paso 4, sino en el repositorio. Ustedes lo tienen que elegir. El día más adelante, en la última web conference, les vamos, y yo también en el paso 5 les voy a explicar eso. Pero esa persona debe tener su mail de la UNAD, creo que es UNAD virtual, si no estoy mal. Pero tiene que ser el correo de la UNAD, tenerlo activo. Si Correo no, institucional. sí, el correo institucional, o si no se les pierde la información y les rechazan un documento y no tienen a dónde enviarlo, no les va a llegar. Entonces el grupo termina perdido. No les pueden dar. Y el repositorio es clave porque es el que va a dar el aval para que les podamos hacer a ustedes el acta. Y esa acta se las van a pedir cuando se van a graduar. Si no tienen acta, nada que hacer. Es como si no hubieran hecho el diplomado. Profe, una pregunta. Ok, gracias, profe. Bueno, de nada. Sí, te escucho. Una pregunta, profe. Si uno envía el trabajo y el profe dice más o menos que 12 o 13 hojas mínimo, si enviamos 6, 7, 8, ¿eso tiene alguna contradicción para nosotros como estudiantes? ¿Cuál trabajo? Perdóname. Estamos hablando del informe final. No, en cualquier trabajo. En este caso son 30 páginas y yo les dije que podían hacer hasta 32 y que el repositorio lo acepta.
Bueno, profe, ¿sí? muchas 30, gracias. o sea, se pueden pasar 2 páginas. Pero no podemos quitar. Ya te entiendo. O sea que pueden ser menos. Sí. Claro, claro, claro. Sí, si le salen menos y el documento está bien y está bien argumentado y tiene sustancia, es válido. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, ok, de nada. Tutores, que hay personas que desean ingresar, ¿les puedes dar el ingreso, por favor? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ahí ya les estoy dando. Doctor, yo tengo una inquietud. Cuéntame tu nombre. Luz García. Luz, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Doctor, yo tengo una inquietud y la verdad me siento muy preocupada porque tenemos 2 compañeros en el grupo que no dejan sino los aportes en la plataforma, en el foro, pero nunca han tenido comunicación con nosotros. Entonces siento yo que no es como justo porque, digamos, en la página WIS dejamos a cada compañero una función que colocara sus aportes porque es un trabajo en grupo y ellos solo lo dejaron en el foro y nunca aparece, nunca, no sé. ¿Qué grupo es? Perdóname. Es el grupo 86. Ya. Dos, ay, no recuerdo. Nosotros tenemos reunión el sábado. Sí, no, porque pues no nos alcanza el tiempo y la verdad me preocupa. No, toca eso, pues ustedes ya saben que personas que no trabajen con, pues se les califica lo que hicieron. Ok, muchísimas ¿Sí? gracias. No, a ti gracias, no, pero hay que ser, en eso sí hay que ser exigentes, porque cuando seamos profesionales nosotros no podemos trabajar con personas que... Claro que sí. Sí, acuérdense. Por eso les envié, si vieron que les envié dos links de 2 videos, uno de liderazgo y uno de trabajo en equipo. Uno el de la carreta, es eso, nosotros tenemos que aprender a ser exigentes con nosotros y con los otros, porque eso de llevar en coche gente que incluso a nivel profesional se los van a encontrar, tienen que aprender a manejar esas situaciones, ¿no? Compañero, aquí venimos a trabajar todos juntos, claro que sí. Todos hacer lo posible para que las cosas salgan. Bueno, ¿algo más? Bueno, parece que ya terminamos, entonces les agradezco mucho, mucho, mucho su puntualidad, de verdad que los felicito porque ya estamos casi que terminando el diplomado. Sigan adelante, sigan con esa motivación, cuídense mucho en su salud, conserven la distancia, usen su tapaboca cuando salgan, no se reúnan con grupos grandes y si se reúnen con su familia también usen tapaboca. Bueno, felicidades y nos estamos hablando. Hasta pronto. Gracias, gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Pronto. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté muy bien, buena noche. Lo mismo, Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.